Si se desea construir una caja sin tapa, de base rectangular o cuadrada, el procedimiento es el siguiente. En una hoja, en este caso de cartón por ejemplo, se deben trazar en las esquinas pequeños cuadrados, todos del mismo tamaño. Una vez que se han trazado, se recortan y obtenemos algo como esto. Si se fijan, al quitar los cuadrados, al recortarlos, se forman unas cejas en los 4 lados de la hoja. Entonces, marcamos aquí los dobleces y doblamos las cejas. Al hacerlo, vamos a obtener la caja que estamos buscando. Finalmente, lo que quedaría sería fijar las cejas para que la caja no se desarme. Y aquí en las esquinas, pues se puede pegar con un poco de pegamento, de cinta o incluso algunas grapas. Ahora, el volumen de la caja depende del tamaño de X, es decir, de la medida del corte que se le haga en las esquinas a la hoja de cartón. Entonces, lo ideal, si yo quiero optimizar la hoja de cartón, lo que debo hacer es calcular el valor de X que me dé la caja con un máximo volumen. Pues para poderle sacar el mayor provecho a la hoja de cartón y obtener una caja que tenga una mayor utilidad, una mejor utilidad. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a aplicar la derivada. Primero, necesito plantear la función del problema, porque no la tengo. Tengo los datos. En este caso, tenemos aquí un ejemplo donde hay una hoja de cartón que mide 16 por 21 centímetros. Y entonces, con estos datos vamos a buscar la función. Repito, de cómo cambia el volumen de la caja que voy a construir en función del valor del corte que hagamos en las esquinas. Bueno, ¿cómo planteamos la función? Pues empezamos, para poder empezar a hacerlo, vamos a fijarnos en cuál es el objetivo del problema, el objetivo principal del problema. Y ese objetivo es obtener el máximo volumen de la caja. Entonces, la fórmula del volumen de la caja es el punto donde yo voy a iniciar para plantear la función. Aquí tengo el dibujo de la caja ya armada. Y si observamos, es un prisma de base rectangular. El volumen de un prisma es igual, o se calcula de la siguiente manera. Se calcula el área de la base y se multiplica por la altura del prisma. Volumen es igual. En este caso, el área de la base es un rectángulo. Es este rectángulo que ustedes ven aquí y que se ve aquí adentro de la caja. ¿Cuánto mide los lados del rectángulo? Bueno, aquí en la caja los marqué, es 16 menos 2x y 21 menos 2x. ¿Por qué miden esto? Bueno, aquí el largo de la hoja de cartón mide 21 centímetros. Yo sé que esta medida es x y que esta medida es x también, que es la misma que está en todos los cuadrados. Entonces, si aquí tengo 21 centímetros y le quito una x y le quito otra x, entonces esta medida que me queda aquí es precisamente 21 menos 2x.
X. Lo mismo pasa con esta longitud. Aquí son 16 centímetros, de aquí a aquí. Pero le voy a quitar este valor de X y le voy a quitar este otro valor de X. Entonces a 16 centímetros le voy a quitar 2 veces X para que me dé esta distancia. Entonces sería 16 menos 2X. Y si ustedes observan, son las medidas del largo y el alto de la base de la caja, que es precisamente un rectángulo, que son esta medida y esta. Y la altura de la caja, pues va a ser el valor de X. Cuando doblemos la ceja, este valor de X va a ser precisamente, al doblarlo, va a formar la altura de la caja. Entonces vamos a sustituir y sería área de la base, es el rectángulo. Entonces es 16 menos 2X por 21 menos 2X por la altura de la caja, que ya habíamos dicho es precisamente X. Vamos a multiplicar para simplificar un poco esto y nos quedaría entonces 16 por 21 son 336. 16 por menos 2X me da menos 32X. Menos 2X por 21 me da menos 42X. Y menos 2X por menos 2X me da más 4X cuadrado. Todo esto multiplicado por X. Vamos a hacer la última multiplicación y entonces nos quedaría que el volumen es igual a 336 por X, son 336X, menos 32 menos 42 me da menos 74X. Por la X que tenemos fuera del paréntesis, quedaría menos 74X cuadrado. Y finalmente 4X cuadrada por X nos va a dar 4X cúbica. Y esta es la función que representa cómo cambia el volumen de la caja, con respecto al valor de X, que es el corte cuadrado que va en las esquinas. Pues ya con la función vamos entonces a realizar el procedimiento para buscar ese valor máximo de X que necesitamos para obtener el máximo volumen de la caja. Y bueno, entonces sabemos que lo primero que hay que hacer es derivar. Y entonces vamos a obtener la derivada con respecto de X del volumen. Bueno, lo voy a escribir de una vez, que sería 336X menos 74X cuadrada más 4X cúbica, y esa derivada debe ser igual a 0. Entonces, derivada de 336X nos da 336 menos, aquí 2 por 74 son 148X más, y la derivada de 4X cúbica pues nos va a dar 12X cuadrado. Esto igual con 0. Vamos a acomodar la ecuación que obtuvimos al derivar y queda 12X cuadrada menos 148X más 336 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado. Entonces, para resolverla, podemos factorizar
o podemos utilizar la fórmula general cuadrática. Yo voy a usar la fórmula general cuadrática y entonces me quedaría aquí que x 1,2 es igual, sería menos 148 más menos la raíz cuadrada de menos 148 al cuadrado menos 4 por a, que es 12, por c, que es 336. Todo sobre 2 por a, que es 12. Haciendo las operaciones, vamos a obtener que los dos puntos críticos de esta función son x1 igual a 9.33 y x2 es igual a 3. Entonces, uno de estos puntos críticos me dará un mínimo en el volumen de la caja y el otro me dará un máximo en ese volumen. Hay que determinar cuál es el que yo necesito para el máximo volumen. Bueno, entonces ahora calculemos la segunda derivada. Entonces vamos a poner aquí segunda derivada del volumen va a ser igual y tenemos que derivar entonces la derivada, la que ya teníamos aquí. Entonces quedaría derivada con respecto de x de 12x cuadrada menos 148x más 336. Y nos quedaría entonces 12 por 2 son 24x menos, aquí nos queda 148 y la derivada de 336 pues es 0. Finalmente debemos sustituir los puntos críticos en la segunda derivada para ver cuál de los dos es el máximo. Aquí pues al ver los resultados pues ya es obvio cuál de los resultados es el que yo necesito. El tamaño de x en la hoja de cartón no puede ser 9.33, porque si vamos a quitarle 9.33 y 9.33, daría 18.66. Y en este caso la hoja, aquí el alto de la hoja mide 16. Se pasa del propio valor de la hoja. Entonces, pues ya podemos ver que 9.33 no puede ser el valor de x que estoy buscando. La única opción viable es precisamente esta, x2, que es igual a 3 centímetros. Vamos a sustituirlo, entonces vamos a evaluar la segunda derivada con 3 y nos quedaría 24 por 3 menos 148. Entonces 24 por 3 son 72. Bueno, 72 menos 148. Y al hacer la resta aquí, entonces nos quedarían 148 menos, si le quitamos 72, serían menos 76. Y efectivamente podemos observar que el signo de la segunda derivada es negativo. Entonces, efectivamente,
en x igual a 3, tenemos el volumen máximo que estamos buscando. La respuesta al problema entonces es que este valor de x, cuando yo construya la caja con esta hoja de estas dimensiones, lo ideal es que x debe medir 3 centímetros para obtener la caja con el máximo volumen. Y de esa manera estaríamos optimizando la hoja de cartón porque le estaríamos obteniendo el mayor beneficio.